En esta ocasión quiero compartir con ustedes las diferencias entre un disco de estado sólido y un disco duro mecánico. Bueno, el disco duro mecánico es lo que normalmente utilizábamos. Ahorita en estos últimos años, por decirlo así, se ha venido presentando el disco en estado sólido, que ha beneficiado a muchas personas, pero vamos a conocer por qué lo está beneficiando, cuáles son las ventajas, las desventajas y si verdaderamente sí es mejor tener un disco en estado sólido. Entonces, bueno, para esto quería darles una pequeña definición de lo que es un disco duro mecánico. El disco duro mecánico es un dispositivo de almacenamiento utilizado en las computadoras y otros dispositivos electrónicos. Almacena datos de forma permanente y este está compuesto por una serie de discos magnéticos que giran en alta velocidad. De allí salen las revoluciones por minutos que normalmente encontrábamos en los discos duros normales, en los discos duros mecánicos. Y bueno, también junto con brazos y cabezales de lectura que acceden a los datos. Estos discos utilizan campos magnéticos para almacenar y recuperar la información, lo que permite una capacidad de almacenamiento relativamente grande a un costo más económico en computadoras con otras tecnologías de almacenamiento. Bueno, realmente un disco duro mecánico en la actualidad sigue estando bien económico, más o menos en alrededor de, dependiendo como tal de la cantidad de gigas, pero podemos encontrar por ejemplo un disco de 1 tera, lo podemos encontrar en alrededor de 250.000 pesos colombianos. Y bueno, también los discos duros mecánicos son más lentos en términos de acceso a datos en comparación con los dispositivos de almacenamiento en estado sólido. Entonces aquí pues ya les estoy dando la primera diferencia. El disco duro mecánico es más lento que el disco duro en estado sólido. Y bueno, entonces ahorita ustedes se preguntarán, ¿y qué es un disco en estado sólido? Entonces un disco en estado sólido es un dispositivo de almacenamiento también que utiliza memorias flash para almacenar y recuperar información de manera rápida y confiable. Entonces podemos ver que aquí son similares, que entonces lo que hacen es almacenar como tal los datos para que se puedan recuperar de manera rápida y confiable ambos dispositivos, el mecánico y el disco en estado sólido. Entonces, bueno, una diferencia de los discos duros en estado sólido en contra de los mecánicos es que no tienen partes móviles, lo que los hace más resistente a los golpes y vibraciones, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros dejamos caer un disco duro que es mecánico, que es el normalito, que es como este de acá, que acá se los dejo, si lo dejamos caer normalmente pues bueno, se va a estropear y bueno, pues vamos a tener serios problemas para luego insertarlo en nuestro computador. En el disco duro en estado sólido suele ser un poco más resistente. Tampoco podemos abusar, dado que también pues se puede dañar porque pues es una herramienta mecánica, por decirlo así. Y bueno, entonces ofrecen una mayor velocidad de lectura y escritura, lo que hace que el arranque sea más rápido del sistema operativo, los tiempos de carga más cortos de aplicaciones y archivos y una mejor experiencia general en el uso. Además consume menos energía y genera menos calor. Bueno, también podríamos ver en algunas máquinas que con un disco duro mecánico normalmente se calentaba mucho el computador y nosotros lo tocábamos y bueno, pues ahí era donde teníamos que utilizar otras herramientas como un ventilador y cosas así. En algunas ocasiones o es el procesador o es que el disco duro mecánico pues también se está calentando mucho. Entonces, bueno, esa es una gran diferencia. En este momento quiero enseñarles, ya que yo realicé el cambio, yo tenía un disco duro mecánico de 1 tera y lo cambié por un disco duro de estado sólido de 500 gigas. Entonces quiero mostrarles el antes y el después de cómo iniciaba la máquina con el disco duro en estado sólido y con el disco duro mecánico, que era el anterior. Entonces aquí vamos a poner las dos pantallas y ustedes van a poder revisar cómo es que prenden y cuánto se demoran como tal cada dispositivo con el disco duro correspondiente. Y de aquí pues vamos a poder deducir cuál es el que va más rápido y bueno, pues si verdaderamente sí vale la pena. Entonces por acá ya están viendo como tal los videos. Y bueno, pues aquí les voy a seguir nombrando una de las tantas ventajas que tiene cambiar el disco duro mecánico por uno en estado sólido. Y bueno, en cuanto al precio, podemos encontrar precios muy similares en cuanto a un disco duro mecánico y también un disco duro en estado sólido.
pueden estar más o menos por el mismo precio. Un disco de estado sólido no es tan caro, yo realmente lo conseguí un poco económico y bueno, pues me ha favorecido mucho, las tareas como tal han sido realmente rápidas, he sentido mucha mejoría y también les quiero hablar sobre algunas ventajas y desventajas. Entonces, bueno, una diferencia del disco duro mecánico y el disco duro en estado sólido es que los discos duros mecánicos utilizan discos magnéticos giratorios y cabezales de lectura para acceder a los datos, mientras que los discos en estado sólido utilizan una memoria flash sin partes móviles, ¿sí? Otra gran diferencia es la velocidad. Los discos en estado sólido son considerablemente más rápidos que los discos duros mecánicos, ya que tienen tiempo de acceso, transferencia de datos más rápidos, lo que resulta un mejor rendimiento general del sistema. Otra gran diferencia es el consumo de energía. Bueno, los discos en estado sólido consumen menos energía que los discos duros mecánicos, lo que se traduce en un menor consumo de batería en dispositivos portátiles, en computadores portátiles y bueno, pues esto también nos va a favorecer mucho porque quiere decir que la batería de alguna forma u otra nos va a durar más. Bueno, la capacidad de almacenamiento, los discos duros mecánicos tienden a ofrecer una mayor capacidad de almacenamiento. Podemos encontrar discos de 1 tera, 2 teras. Bueno, podemos ver acá que el disco duro mecánico pues se demoró más en encender, en cargar los aplicativos y bueno, pues el disco duro en estado sólido prende realmente muy rápido, aproximadamente unos 30 segundos y bueno, pues eso es una gran ventaja. También quería enseñarles estas imágenes que es de cómo se maneja como tal el disco en cuanto al administrador de tareas, que allí podemos ver el rendimiento y podemos ver que en el disco duro mecánico el disco duro mantiene al 100% y bueno, pues esto realmente ralentiza mucho el computador y bueno, pues va a pegar como trabadas en cuanto a los procesos del computador y ahorita pues vamos a verlo entonces desde acá, desde el disco en estado sólido, que es el que está instalado. Entonces para eso pues vamos a abrirlo directamente desde acá, desde el buscador y vamos a colocar administrador de tareas y vamos a ver cómo está corriendo como tal el disco duro. Y bueno, pues realmente cuando se abre este administrador de tareas, por lo general siempre sale un poquito alto todo, por lo que apenas está como iniciando el administrador, pero a raíz de dejar pasar un minuto pues ya deben estar normales. Sin embargo, en el disco duro el disco duro mecánico no se veía esta diferencia, ya que continuamente mantenían 100 o se sentía el computador lento, inmediatamente yo sabía que ya estaba otra vez en 100 y bueno, pues me ralentizaba mucho los trabajos que tenía que hacer. Y bueno, podemos ver acá que el disco duro permanece en 0%. Mire que pues acá está exigiendo es como de memoria, pero pues eso es lo normal. En cambio el disco duro podemos ver que realmente se mantiene muy bajo. Y bueno, pues tenemos varias cosas acá abiertas, como podemos ver que se ha estado utilizando gran cantidad de aplicaciones y sin embargo mantienen 0, 1, máximo 2% y eso pues es una gran ventaja. En conclusión, los discos en estado sólido ofrecen ventajas en términos de velocidad, resistencia, consumo de energía y también el tamaño compacto, ya que normalmente vienen muy pequeños, muy prácticos y los discos duros mecánicos aún se siguen utilizando debido a la mayor capacidad de almacenamiento que tienen. Podemos ver como las últimas máquinas vienen con 1 tera de disco duro mínimo. Y bueno, pues eso es gran cantidad como para poder almacenar información y pues también tiene un menor costo el disco mecánico, pero pues por todo lo que está ofreciendo el disco en estado sólido es mucho mejor utilizarlo. Y bueno, pues también el disco en estado sólido ha estado bajando considerablemente de precio, así que los invito para que ustedes puedan aprovechar y comprarlo para que realicen ese cambio. Es muy bueno, yo lo realicé y realmente me tiene fascinada. Y bueno, también la elección entre ambos depende de las necesidades específicas que cada uno de ustedes tenga en cuanto a rendimiento, capacidad y pues también presupuesto, que también puedan revisar si tienen la capacidad de comprarlo y qué es lo que necesitan o para qué lo quieren utilizar. Y bueno, pues este ha sido el video por el día de hoy. Yo les agradezco por estar aquí y si les gustó este video compártanlo con más personas que les puede gustar toda esta información y nos vemos en un próximo video.